Qué tremendo eso. Óyeme, ya estamos en vivo y a todo color. Sí, así me gusta, porque es blanco y negro como que distorsiona a uno, como que ve algo así como antiguo, ¿verdad? Pero cuando te ves a colores, pues entonces estás viendo la gracia de Dios a colores, la multiforme sabiduría del Señor. Pues el tema que tenemos para el día de hoy se titula Mas el Dios de toda gracia. Repita eso conmigo, ustedes los que nos están escuchando, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Entonces usted va a ver que hubo una gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, desde antes de que tú vinieras a participar de carne y sangre, antes de que tú vinieras al vientre de tu mamá, antes de que tú nacieras en este mundo terrenal. Ya tu espíritu fue lleno de una gracia para cuando viniera al vientre de tu mamá, ya tú nacieras lleno de la gracia del Señor, lleno de su gracia, de toda gracia, diga, de toda gracia. Ahora, cuando ya tú estás en esta vida en la cual estamos peleando esta buena batalla de la fe, tú vas a ver que la gracia se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida. Se manifiesta en la finanza, se manifiesta en la sanidad, se manifiesta en el diario vivir, se manifiesta en la salvación que te fue dada, y entonces se manifiesta en tu espíritu, se manifiesta en el conocimiento, se manifiesta en lo que tú oyes, que tienes que saber cómo retener y qué desechar. Es muy importante a lo que tú le prestas tu oído, porque tu oído es la boca de tu espíritu. Y por ahí es que él se alimenta. Pues dice que la palabra de fe, ¿por dónde es que viene? Por el oír. Y por el oír de la palabra de Dios. Es decir, que estas cosas tú tienes que saberlas cómo administrarlas en tu vida. Entonces tenemos un versículo muy importante ahí en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, veamos cómo dice ahí. Mas el Dios de cuánta gracia, de toda gracia. Es decir, que por gracia fuiste salvo, pero Dios tiene gracia en cada aspecto de tu vida. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Fíjate los 4 puntos que la gracia de Dios trabaja en tu vida. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Es decir, que el padecimiento no lo vas a poder evitar. El Señor Jesucristo dijo, imposible es que no tengáis tribulaciones y aflicciones, pero no os preocupéis, ya yo vencí al mundo. Es decir, que Él mismo te va a perfeccionar en su gracia. Él mismo te va a confirmar en su gracia, te va a firmar ahí y te va a dar fortaleza y te va a establecer en su gracia. Ah, pero la gracia no me fue dada, sí, pero como tú estás llamado a crecer en gracia y en conocimiento, pues a medida que tú vas desarrollando tu ministerio, ya sea de alabanza, ya sea de sanidad, ya sea de predicación, de pastor, de evangelista, de ayuda, de en lo que se va perfeccionando tu don, tú vas a ver que Dios te va perfeccionando, te va afirmando, te va dando fortaleza, porque vienen muchas tribulaciones. Y hay veces que tú estás como para enganchar los guantes y decir, ya, no aguanto más. Que Dios se busque a alguien mejor que yo porque yo no puedo. No, es que Dios a quien te buscó fue a ti. Eso que tú estás pasando de momento, ese padecimiento, dice que es por un poco de tiempo. Diga un poco de tiempo. Dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, que dice que lo que estás padeciendo ahora va a producir en ti un eterno, mira, y peso de gloria. Un peso de gloria. En el día de tu resurrección, todo eso te cuenta. Tus padecimientos, tus aflicciones, tu firmeza, tu fortaleza. Todo eso te va a... Porque dice que vas a llegar a un tribunal donde tú vas a recibir recompensa. No para perderte, sino para recibir recompensa por lo que hayas hecho. Ya sea bueno o malo, pero no dice que es para perderte, sino de tu salvación. Entonces tú tienes que pensar, a partir, porque siempre hay tiempo para todo. Tienes que pensar, bueno, y cuando yo llegue allá, ¿cómo yo quiero que sea mi recompensa? A mí me da lo mismo. Hay personas que piensan así.
Yo desde que entendí que, espérate, tengo que ir a un tribunal. Y ese tribunal no es para juzgarme, sino ese tribunal es para darme algo a favor mío. Dice que cada cual recibirá conforme haya hecho, ya sea bueno o malo, para ser recompensado. ¿Cómo tú quieres tu recompensa? Ahí es donde tienes que pensar, bueno, pues yo todo lo que voy a hacer con la gracia de Dios, que sea para bien. Que sea para bien. Voy a tratar de apartarme del mal y andar en las cosas buenas del Señor. Veamos aquí este versículo. Vamos a ver, para no hablar tanto y traer evidencias. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Fíjate cómo dice ahí clarito. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es decir que, mira, tu salvación está segura. No, porque hay que pagar un precio, que hay que hacer, que hay que... Aquí no te está diciendo eso. Ese acento en la O, tanto en salvó como llamó, son hechos ya consumados. Quien nos salvó, no dice quién nos va a salvar. La religión hoy te predica, hermano, si tú no haces esto y lo otro, se pierde. Haga esto y lo otro para que Dios lo salve. Bueno, la opinión de Dios, el concepto que Dios tiene contigo, Él lo empezó, dice que nuestras obras estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo, sus obras. Lo que Él hizo en la cruz fue confirmar, derramar una sangre preciosa para poder firmar un pacto. Porque dice un pacto sin derramamiento de sangre no es válido. Y sin la muerte del testador tampoco. Es decir que por eso él tuvo que derramar la sangre para confirmar el pacto y morir, destruir a la muerte. Y entonces así te podía dar una herencia y hacerte heredero y coheredero de sus mismos bienes. Óyeme, esas son palabras mayores, ¿eh? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y entonces ahora te lo aclara aquí. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Ahora viene la gracia, mira. Y la gracia, y la gracia que nos va a ser dada. ¿No dice eso? Hay predicadores que dicen, ven para que conozcas al Señor. Ven para que conozca al Señor. El Señor me conoce a mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que ven para que lo conozca? Si eres el que me conoció a mí. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, más ahora, conociendo a Dios, dijo, no, más bien, siendo conocidos por Él. Yo recibo que me buscan ese versículo ahí. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mira, el día que tú te presentaste en un altar y un pastor te dijo, pasa al frente para que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Pues ahí no dice eso. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese antes de los tiempos de los siglos implica que fue antes de la fundación del mundo en que vivimos ahora. Cuando todo estaba, en la ciudad de Dios, en la ciudad del Dios vivo. Cuando estábamos en lo celestial, cuando lo terrenal aún no había sido hecho. Dice que lo que se ve, el mundo terrenal, fue hecho de lo que no se veía. Y tú vives, tú tienes vida de allá, de lo que no se veía, ahí estabas tú. Por eso él le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todas las obras de la tierra? Job no se acordaba, pero le dijo, bien lo sabes, pues ya habías nacido y grande es el número de tu día. Dice, más ahora, conociendo a Dios, presta atención aquí, dice, más ahora, conociendo a Dios. Pero fíjate que el apóstol de la gracia rectifica y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Diga, yo soy conocido por Dios. A mí no me hace falta que me presenten a Dios. ¿Y por qué? Porque yo soy conocido por Dios. Yo soy una oveja del Señor. Yo soy alguien que Él conoció, que hizo, que creó, un ángel desde antes de la fundación del mundo que me hizo guardar dignidad. Me separó para vida eterna de antemano. Yo soy alguien que estoy predestinado por Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Oye, cuando tú hablas así, como que se te arregla la mente un poco, ¿eh? Y entonces te ves enfermo con una dolencia, un padecimiento. Tú dices, más el Dios de toda gracia me va a traer sanidad. Todo el bien de Dios se va a poner de manifiesto en mi cuerpo mortal. Pero eso lo tiene que tener en la mente. Por eso el pastor estaba hablando, renovados en el espíritu de ¿dónde? De vuestra mente, de conocimiento.
Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os volvéis, os queréis volver a esclavizar? ¿Qué está diciendo con eso? Que eso es lo que están haciendo hoy todos los evangélicos. Venga para que conozca al Señor. Son pobres y débiles rudimentos. Venga, arrodille, pase al frente que vamos a orar por sus pecados para que hoy les sean perdonados. Esos son débiles y pobres rudimentos, a los cuales te estás nuevamente esclavizando, cuando ya Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es decir, no conforme a los débiles y pobres rudimentos a los cuales estás esclavizado aún en este tiempo. Mira, hay un versículo que el Señor compartía con nosotros en estos días, que dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Tú sabes cuántas veces ese versículo aparece en la Biblia? Más de 7 o en 8 ocasiones. Sin embargo, el pueblo de Dios está en los débiles y pobres rudimentos. ¿Dónde el pueblo de Dios tiene enfocado su conocimiento? En las 2 tablas de piedra. Con los mandamientos que Dios Jehová, el gran pastor de las ovejas, le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Dios de cristiano es un pueblo cristiano judaizante. Solamente está mirando los débiles y pobres rudimentos. Yo creo que en el libro de Ezequiel 20:25, si no me falla la mente, déjame ver qué dice ahí. 20:25, a ver si... No, míralo ahí, dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Oye, mira lo que está haciendo Dios con un pueblo desobediente. Dice, y decretos por las cuales no podían vivir. Y tú dices, pero ¿cómo Dios hizo una cosa así? Te lo voy a decir ahora. Ven, mira aquí. Mira lo que dice aquí Zacarías capítulo 11, versículo 10. Mira por qué Dios hizo eso. ¿Por qué le dio estatutos que no eran buenos, por los cuales no se podían santificar? Dice, luego tomé mi callado, ¿qué? Diga, mi callado, gracias. Dios tiene un callado, te voy a explicar lo que es un callado. Y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia que había en el pueblo que Dios había escogido. No lo escogió por ser el mejor pueblo, lo escogió porque era el pueblo más insignificante, desobediente y malagradecido que había sobre toda la tierra. Porque los otros pueblos andaban con otros dioses y eran fieles a esos dioses, pero el pueblo de Israel nunca fue fiel a su Dios. Por más obras que hiciera, por más veces que se presentara, era un pueblo desobediente. Por eso Dios, ¿qué hizo en el pacto de la ley? Quebró su callado de gracia. Mira, quebró su callado de gracia. Pero hoy, como tú no estás escogido para ira, y Dios, ¿qué hizo? Ya rompió ese pacto, hizo un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora te dice, tranquilo, que ahora mi callado de gracia se encuentra en el trono de la gracia. Entra confiadamente. Y entras confiadamente y ya tú vas a estar con la tranquilidad y la certeza de que Dios no te ha escogido para ira, sino para alcanzar misericordia. Ahora, veamos ahí, porque esto es muy importante. Ahí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, yo te estoy hablando de gracia, no te estoy hablando de la ley. Por eso te dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces yo me preguntaba, ¿los lomos? ¿Qué son los lomos? Bueno, los lomos es la parte fuerte del cuerpo. Cuando tú vas a hacer un peso, o vas a cargar un peso, o vas a hacer una acción de ejercicio, algo que tienes que esforzarte con tu musculatura, ahí están los lomos de tu fuerza. Pero entonces no te está hablando de esos lomos, sino te está hablando de la fuerza de vuestro entendimiento, los lomos de vuestro entendimiento que tienen que estar como ceñidos. ¿Qué cosa es ceñido? Apretado. Mira, dice, ser sobrio y esperar por completo. Mira ahora, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya tú estás lleno de gracia. Tú viniste al vientre de tu mamá con gracia. Pero cuando Jesucristo venga, dice que ahí viene con una gracia. ¿Qué gracia es esa? La gracia de la resurrección de tu cuerpo mortal.
que vas a ser levantado si estás muerto, si ya te pusieron en el hoyo. Pero si estás vivo, vas a ser transformado y eso es la gracia de nuestro Señor que traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que tú estás lleno de gracia y la gracia está por todas partes en tu vida. Veamos aquí el próximo versículo. Dice, mira, en cuanto a la prosperidad, para que veas que todo está lleno de gracia, ahí en segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9, veamos qué dice ahí. Porque ya conocéis la ley de nuestro Señor Jesucristo. Muchachos, no es que Jesucristo está lleno de gracia. Y Él te llenó a ti de su gracia. El Dios de toda gracia, diga más, el Dios de toda gracia. Pues ahora, mira, aquí hay otra gracia ahora. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué misterio ese, ¿eh? Diga, ahí está la gracia de nuestro Señor para prosperarnos. Mira, esto es demasiado interesante. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 18, veamos qué dice ahí. Esto es muy importante. Hermanos, la ley de nuestro Señor, la gracia, diga la gracia de nuestro Señor, porque dice que la ley por Moisés dada por Jesucristo, que fue lo que vino, la gracia y la justicia. Es decir, que tú no puedes mezclar a Jesucristo con la ley de Moisés. No los puedes mezclar, porque no mezclan. Él mismo lo dijo, era necesario que todo lo escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, de mí se cumpliese. He aquí yo haré, ¿cuántas cosas nuevas? Todas las cosas nuevas. Pues todas las cosas nuevas, entra la gracia de Jesucristo. El apóstol Juan dijo, mas la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la justicia vinieron por quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí te lo realza. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con qué? Con vuestro espíritu. Ay, pero yo pensé que ya mi espíritu estaba lleno de gracia. Sí, está lleno de gracia, pero es que tu espíritu hay veces se contamina. Porque espíritu es sinónimo de enseñanza. Por eso te dice renovados en el espíritu de qué? De vuestra mente, porque ahí en tu mente te pueden entrar otros versos, te pueden entrar cosas torcidas, te pueden entrar comentarios. Por eso es que tú tienes que cuidar lo que oyes. Entonces la gracia de nuestro Señor es bueno que sea con nuestro espíritu para que tú andes rectamente, diga rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Imagínate a alguien que está lleno de gracia que le digan, ay, que Dios lo bendiga y me lo guarde. Y con la vocecita que te lo dicen, ¿verdad que suena? Oye, esta persona me está deseando algo bueno. Me está deseando algo bueno, pero no es conforme a la verdad. Ay, pero no seas tan así. Es que ya Él me bendijo con toda bendición. Y yo tengo que honrar esa gracia. Porque para Él poderme bendecir con toda bendición, tuvo que derramar una sangre y poner un cuerpo en propiciación por mis pecados para poderme bendecir. Y yo voy a estar aceptando como si no lo hubiese hecho. Tú tienes que estar seguro en lo que tú has creído, persuadido de que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará, la establecerá hasta el día del fin. Ay, pero no puede ser tan intransigente. Pues sí lo soy. Sí lo soy, porque Dios es así también. Dios es celoso. ¿Por qué tú piensas que se disgustó tanto con el pueblo de Israel? Y lo dejó que se fuera, que no le pasó al pueblo de Israel. A cada rato lo atacaban, lo cogían, se lo llevaban de cautivo, los maltrataban por la desobediencia. ¿Qué hizo Dios? Rompió su callado gracia con un pueblo desobediente. Y rompió también el callado de atadura. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿y cómo es el callado? Entonces el callado, fíjate cómo es el callado. A ver si en esta imagen lo podemos ver. Lo podemos ver bien, lo que es un callado. Se ve bien, ¿verdad? Ahora vamos a señalar por qué el callado tiene esta jorobita aquí así y tiene, porque pudiera terminar aquí, ¿verdad? En este punto. Pero no, él viene aquí así y da una vuelta así. Porque el callado es cuando el pastor, una ovejita como que se le está yendo de redil y él estira ese bastón, que es el callado, y la coge por el cuellito y la ala. Pero para no hacerle daño en el cuello, es que tiene esta jorobita aquí
para que el cuellito ese entre ahí sin hacerle daño. Y así es como Dios te trata a ti, con un callado de gracia, diga, con un callado de gracia, para no hacernos daño, sino devolvernos al redil. ¿Qué fue lo que dijo? Si tengo 100 ovejas y una se me extravía, dejo las 99, voy con mi callado a buscar. ¿Qué? La perdida, no la extraviada, porque tú nunca vas a estar perdido, pero sí te puedes extraviar. Y hasta que no la regreso al redil, no estoy tranquilo. Dios, que tú te matas. Digan Dios de toda gracia. Padre. La veamos ahí. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Gracias. A la ley de nuestro Señor. Nada. A mí me gusta hacer ese hincapié, porque el pueblo cristiano de la ley de Moisés, la ley de Moisés, pues nosotros tenemos que estar, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Ellos tirándole piedra y nosotros estando agradecidos, diga, estando agradecidos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, mira, con la fe. Quiere decir que con la ley, la gracia de nuestro Señor no fue abundante porque rompió el callado de gracia por la desobediencia de un pueblo. Pero la gracia de nuestro Señor, es decir, el callado de gracia de nuestro Señor, ha sido más abundante ¿con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No en Jesús solamente el de Nazaret. Él vino a cumplir lo que estaba dicho de él. Una vez que él muere y resucita, mira, entonces entra a ser Cristo Jesús, Jesucristo. Por eso que el pueblo de Israel le decía, dinos si tú eres el Cristo, nos tienes turbada el alma. Y decía, bueno, eso lo dicen ustedes, yo no he dicho nada. Porque él estaba como un agente encubierto, como alguien que no querían que supieran quién verdaderamente era él. Dice que si hubiesen sabido quién era él, no lo hubieran crucificado. Y él dijo, imagínate tú, si me doy a conocer con esta gente aquí, no me van a crucificar, me van a venerar y entonces se daña el pacto de la gracia. Y entonces, no, yo tengo que seguir encubierto. Deja que me den, deja que me maltraten, deja que me crucifiquen. A eso he venido, le dijo al apóstol Pedro. Porque Pedro le dijo, Señor, vamos a esconderte. Vamos a hacer una enramada aquí para te sacamos nada más como un mago, tú sabes, de vez en cuando hacer milagros, que hacer cosas, van y te volvemos a esconder para que no te cojan. Que le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque esa era la intención de Satanás, que Jesucristo no fuese a la cruz. Porque Jesucristo, si no va a la cruz, entonces Satanás no iba a ser derrotado. Tu pecado iba a seguir contigo. No ibas a pasar de muerte a vida y no tenías entrada al trono de la gracia y en la eternidad. Entonces le dijo, apártate de mí, Satanás. Solo piensas en lo terrenal. Y nosotros estamos llamados a pensar no solamente en lo terrenal, sino en lo celestial. Diga el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Dice la que ninguno de los príncipes de este mundo y de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Alaba, Padre. Próximo versículo. Ahí en Salmos capítulo 7, versículo 14. Porque hay veces que tú estás, mira, hay veces que tenemos situaciones adversas. Y uno dice, oye, pero está lleno de tanta gracia y de tanto conocimiento, porque aún nos siguen aconteciendo desavenencias en las cuales nos traen tristeza, nos traen dudas, miedos, temores. Todo eso nos invade, porque el miedo y el temor están en nuestra carne. Es el mal que mora en nosotros, es una ley. Pero entonces hay un versículo que dice que el miedo no manda. ¿Por qué el miedo no manda ni el temor? Porque dice, no os he dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué tienes el dominio propio? Para cuando vengan esas inquietudes que llegan a nuestro cuerpo, uno las pueda pelear la buena batalla de la fe. Es decir, no te recibo. Digo que aunque ande en valle de sombra de muerte, mira, hey, tengo un redentor, mi redentor vive.
No temeré, mira lo que dice ahí. Vamos allá. Salmo, te dije 7:14. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Era el versículo. Parece que se me fue ahí. Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira, ahí está. Sí. Mira, míralo ahí en el libro de los Salmos. Vamos a ver. Vamos a ir buscando en lo que llega a este ahora que te voy a mencionar. Dice ahí en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mira, mira lo que dice aquí. Mira, antes bien, yo creo que estuvimos hablando de lo que ese antes bien implica y significa en nuestras vidas. Dice, antes bien, creced, no dicen la ley, no dicen las tradiciones, no dicen los rudimentos, no dicen los pobres y débiles rudimentos los cuales están esclavizados, sino dice antes bien crecer en qué gracia, en la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, ya esa gracia está en ti. Entonces tú tienes que crecer en lo que ya te fue dado, que es un conocimiento divino, diga, conocimiento divino. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos fueron dadas por su ¿qué? Por su divino, diga, divino poder. Entonces dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay veces que estamos así. Y tú dices, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Señor, ay Señor, y ay Señor. Y el Señor dice, oye, ya. Mira, renuévate en el espíritu de tu gracia. Come on. Pues dice, no temeré mal alguno. Diga, no temeré mal alguno. Y hay veces que el mal te está atacando, que es una enfermedad, que es una dolencia, es un padecimiento, es una falta de finanzas, es una falta de trabajo, es una falta de gozo, una falta de... Entonces, ¿qué pasa cuando estamos así? Pues fíjate, hay un apóstol que dice, cuando estés triste, dice, canta alabanza. ¿Tú no has visto el poder que tiene una alabanza? Que cuando tú estás en el medio de una aflicción, tú te pones, retengo mi confesión, persisto en esto. O te pones a cantar cualquier alabanza. ¿Tú sabes lo que hace? Que tu espíritu está regresando a su lugar de origen. Y allí, como tú estás lleno de gracia, lo que vira hacia ti nuevamente es la gracia de nuestro Señor. Dice, pues, eso es, no voy a temer mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Y entonces ahora mira lo que dice aquí. Tu vara y qué? Y tu callado, ya te hablé de lo que es el callado de gracia, que donde quiera que estés metido, mira, Dios hace así, extiende su callado y te trae ovejita, ven para acá. Y tu callado que dice, me infundirán qué? Aliento. ¿Tú sabes lo que es el aliento? Mira, ay, tú no has visto cuando tú estás así apurado, estás lleno de temor o estás lleno de algo que tú no sabes lo que te va a pasar y estás que apenas... que no respiras bien y estás, ay Dios mío, ay Dios mío. Pues mira, tu gracia, tu vara y tu callado van a traer, mira, aliento, mira. Tú sabes lo que tú haces así, mira, que sueltas todo peso que te agobia. Y tú dices, tu gracia y tu callado me van a dar fortaleza en todas las cosas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Diga, canto alabanza. En todo momento. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza te regresa a tu lugar de origen, porque ahí fue donde empezaron las alabanzas a Dios. No aquí, sino allá. Fíjate que se quedaron unos ángeles que dice que en todo tiempo están haciendo ¿qué? Alabando al Señor. Hello. Esa tercera parte de los ángeles dice que está allá en constante oración y alabanza al Señor. La alabanza donde la aprendimos es allá. Por eso es que Él pone la alabanza en los labios de su Hijo. No piensa que eso proviene de nosotros mismos, sino Él pone la alabanza en tus labios. Diga, mi Dios lleno de gracia pone su alabanza en mis labios para que yo lo alabe y le dé gracia. Alábalo si puede. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, en el viejo pacto, imagínate, no había dónde acercarte, porque cuando te acercabas al lugar santísimo ese, allí tú no podías entrar de entrada al lugar santísimo. Ahí entraba solamente
el sumo sacerdote, y una vez al año, y lo amarraban con una soga, y en la bata esa que se ponía tenía unos cascabeles, que tenía que entrar no al lugar santo, sino al Santísimo, que estaba más adentro, y había una cortina de 6 pulgadas de espesor. Es decir, que cuando tú entrabas ahí no podías sudar. Si sudaba, caías irremisiblemente muerto. Entonces tenías que entrar con una ropa del lino fino. Por eso es que el apóstol Pedro pues dijo, mira, sacerdocio de Dios, vestidos con lino fino, porque ahora tú puedes entrar a ese trono de la gracia sin temor, diga sin temor. Ahora tú te puedes acercar a Dios, no como Dios estaba en una chequina que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Dios no atendía al pueblo, sino solamente al dirigente. Ahora ese pacto cambió por causa de su gracia. Y entonces ahora te dice, acerquémonos pues confiadamente, porque antes tú no podías entrar confiadamente al lugar santísimo. Pero ahora sí, diga, ahora sí. Ahora yo puedo confiadamente decirle, papi, aquí estoy, vengo a hablar contigo. Mira lo que está pasando. Y le das tu ABC completo. Y entonces quédate en silencio, porque a su tiempo, si no desmayas, Dios te contesta. No pienses que esto es una conversación por teléfono. Hello, sí, dime. Óyeme, por fin, Señor, ¿qué va a pasar con lo que te pedí? Ah, no, espera lo que ya te lo envíe. Eso no es así. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Y traeré a ti medicina para tus huesos y sanidad para tu vida. Yo tengo un pequeño comentario gracioso, que este era un personaje que siempre estaba sentado en un parque diciendo, no, porque ayer hablé con Dios y Dios me dijo, y hablé ayer con Dios y Dios me dijo, y entonces había alguien que lo estaba escuchando y le dice, oye chico, tú que siempre estás hablando con Dios, y eso, tú no le has preguntado a Dios cuando se va a acabar el hambre y las guerras en muchos países. Anoche se lo pregunté, ¿y qué te dijo? Dice, me colgó. Porque Dios no te va a contestar esas cosas. Las guerras, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, todo eso siempre ha existido. La tierra, para que sea tierra, como es un ser vivo, necesita rotarse y trasladarse y partirse, porque ahí es donde está la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la tiene ahí apretadita. Y hay ríos internos, externos. ¿Cuántas cosas no hay que aún todavía no conocemos? Acerquémonos pues confiadamente, diga confiadamente, al trono de la gracia. Pero fíjate para qué, para alcanzar misericordia. Hay veces que tú necesitas misericordia en tus días malos. Que hay días malos, días tenebrosos, días que te persigue el otro. La cizaña te persigue. Diga, la cizaña me persigue, hay veces. Y hay veces tú llegas a un lugar con la gracia de Dios y la persona que está del lado allá no está dispuesta a ayudarte, porque son cizañas que no ayudan a nadie, sino lo que están es para crearte más desgracia. Y entonces tú llegas con la gracia del Señor y eso es lo primero que les molesta a ellos, verte lleno de gracia. Dice, pues aquí no se puede resolver eso, búsquese a otro. Y entonces tú tienes que sabiamente decir, pues muchas gracias. Me voy y entonces lo que hago es que vuelvo a llamar. Digo, Señor, recibo que ahora cuando haga esta llamada nuevamente, me responda alguien lleno de tu gracia. Y pasa así. Tú no has visto que hay veces tú llamas a un lugar y no te atienden bien, pero después cuando tú dices, déjame enganchar, no decirle nada más, esta persona no me va a ayudar, y vuelvo a llamar, y cuando vuelvo a llamar, sale otra persona llena de gracia y te dice, sí, cómo no, podemos hacer un arreglo de pago, espérese, mire, ¿cuánto usted puede dar ahora? Bueno, pues puedo dar tanto ahora, pues dé tanto ahora, ¿y cuándo puede darlo? Y entonces tú dices, ¿cómo aquella persona no supo ayudarme? Porque son cizañas. Acuérdate que está el mal y el bien, está el bueno y está el malo. Y los dos crecemos juntos. Uno da un fruto y los otros no. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿dónde? Mira, en el oportuno socorro, porque hay veces que tú estás pidiendo socorro porque te sientes ya que no aguantas más. Yo era salvavidas en una playa. Yo sé lo que es socorro. El socorro es cuando a los pisos al agua tratándose de aguantar donde no hay socorro. ¡Socorro! Y ahí tiene que ir el salvavidas, nadar rápido y cogerlo y sacarlo de ahí. Pues tú hayas gracia. Diga, hallo gracia en el oportuno socorro.
Porque tú estás lleno de gracia. Diga, estoy lleno de gracia. Todo el bien de Dios mora en nosotros. Mira este versículo para concluir. Ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 11 y 12. Porque tú dirás, ¿y para qué es todo esto? Para que estéis enriquecidos en todo. Es decir, que ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos prosperados en cuántas cosas. En todas las cosas. Y que seamos prosperados también en el mal. No, porque Dios no provee ningún mal. Te lo da a conocer para que seas igual que Él. Pero Él no se deleita en la maldad, solamente en la justicia. Por eso te dice, apartaos de todo mal. No paguéis mal por mal. Y siempre te va a decir, mira, ten cuidado con el mal porque te puede afectar. Para que estéis, ¿cómo? Mira, estéis quiere decir que lo tengas. Enriquecido en cuántas cosas. En todo, en salud, en finanzas, en paz, en todas las cosas que Dios tiene para él, como todo lo que pertenece a la vida y la piedad, nos ha sido dado por su divino poder. Pues eso es lo que Él quiere, que tú estés enriquecido en todo eso, para toda la liberalidad, que te sientas libre para poder compartir, para poder hablar, para poder predicar, para poder sanar a otros. Hay veces que tú no tienes el don de sanidad de poner una mano y que alguien se sane, pero tienes el don de sanidad en la boca, que cuando le hablas ciertas palabras, lo sanas en el hombre interior y le ayudas a renovarse en el espíritu de su mente. Por eso es que esta palabra dice, pero ¿cómo entenderán si no tienen quien les predique? ¿Y cómo alabarán el nombre de aquel del cual no han escuchado? Así que tenemos un trabajo que hacer, la cual produce, mira, por medio de nosotros, fíjate con lo que termina, mira, gracias, diga, gracias a Dios. La gracia de Dios, hermano, está por todas partes. Pues recibimos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida espiritual, para tu hombre interior, y que toda aquella gracia que Dios te dio antes de la fundación del mundo, tú puedas usarla para toda liberalidad. Porque eso produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Y eterno peso de gloria. Bendecido eres con toda bendición. Hasta la próxima. Vamos, Padre.